Por la mañana, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hoy nos acompaña la compañera Sandra Rangel. Ella también es egresada de nuestra licenciatura de teatro y bueno, la verdad es que es una de las mujeres más destacadas y más importantes, protagónica en nuestra comunidad teatral. Ella es presidenta de la asociación Animart Teatro y Video, AC. Además es directora de escena, actriz, productora, gestora, docente. Bueno, es una chica muy completa, muy profesional, que tiene mucha experiencia teatral, trabaja de manera constante, muy animosamente, es de esas personas que se mantienen siempre a la vanguardia, siempre participando, siempre activos, y recientemente defendió una tesis que denominó Sistematización de la obra El Motel de los Destinos Cruzados como tránsito del trabajo universitario académico al profesional. Con esta sistematización de su experiencia práctica en torno al montaje de la obra de Luis Mario Moncada, El Motel de los Destinos Cruzados, Sandra recientemente obtuvo su título de licenciada en teatro. Y inmediatamente que supimos de este logro tan importante en su carrera profesional, decidimos invitarla a este ciclo para que se sumara al cúmulo de experiencias que hemos tenido a lo largo de estos meses. Ella muy amablemente nos aceptó la invitación y hoy se encuentra con nosotros. Bienvenida, Sandra, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues qué linda presentación. Pues sí, aquí estamos para compartir un poquito el proceso, el contenido, de qué se trata y bueno, todo lo que conlleva este proceso de titulación una vez que egresamos de la licenciatura. Exactamente, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sandra, como lo profesional que es, ha preparado un material visual para compartir, ¿no? Y ilustrar un poco de qué fue, cómo versó, ¿no? Su presentación, su defensa de la tesis y el contenido de su proyecto. Entonces, bueno, pues ahora me gustaría cederte la palabra para que hagas tu exposición y después de unos 20-25 minutos haremos una suerte de preguntas y respuestas. Un poco para preguntarte sobre asuntos referentes al tránsito metodológico, ¿no? Al camino metodológico, cuestiones que tuvieron que ver más como los esfuerzos y las estrategias, las tácticas que implementaste para sortear todo lo que implica la responsabilidad del reto que implica el desarrollo de una investigación, sobre todo en el área artística. Entonces, pues sin más, te cedo la palabra. Adelante, muchas gracias. Bien. Les voy a compartir un video el cual preparé justamente como lo comenta Gunari, que tiene que ver con todo el proceso de todo el proceso de sistematización de la obra El Motel de los Destinos Cruzados de Luis Mario Moncada. Un momentito, por favor. Que lo había perdido. Pero bueno, ya aquí lo encontramos y... Ay, segundito. Aquí está. Bueno, como dijo Gunari, mi nombre es Sandra Rangel.
Actualmente soy artista, presidenta y directora de Animar Video y Teatro, asociación civil, grupo con el cual he realizado proyectos antes, durante y después de mi paso por la licenciatura de teatro de esta universidad. Mi titulación consiste en la sistematización de la obra El Motel de los Destinos Cruzados de Luis Mario Moncada como tránsito de un trabajo universitario académico al profesional. Este proyecto inició en la materia de dirección escénica de cuarto año con la maestra Aida Andrade. Nos pidió seleccionar un texto, para ello tomé como inspiración una imagen que apareció constante en mi cabeza, el cual es sobre un proscenio de un escenario iluminado con un cenital. Aparecía un personaje realizando un movimiento repetitivo con su mano sobre el escenario y con el sonido de un tic-tac de un reloj. Se apaga la luz y en el ciclorama apareció otro personaje con otra acción repetitiva, con el mismo sonido, el tic-tac del reloj. Y así, un tercer personaje en otro extremo del escenario. La forma de una imagen que se deposita, como lo apunta García Lorca, en la caja oscura del cerebro, fue motor para seleccionar el texto. Fue así que al releer la obra El Motel de los Destinos Cruzados, texto leído en segundo año de la carrera, encajaba con cada sensación de repetición y ansiedad con la estética y poética que quería plasmar en escena, círculos viciosos, mostrando las pasiones humanas de los personajes. Entonces, la obra trata de un hombre que llega a un motel, en este caso, un limbo. Este motel es dirigido por Voland, un ángel demonio, similar al personaje de un ángel enamorado de las salas del deseo de Wim Wenders. Ahí podemos ver algunas imágenes de su puesta en escena. Ya que se enamora de una humana y ella se suicida quedando atrapado en este limbo. En este motel existen diversos viajeros que se han quedado varados en el recuerdo de sus mujeres. Tratan de salir de este laberinto, pero son torturados por Voland. Cada uno de los huéspedes es perseguido por una sombra, un pendiente en la vida, una mujer. Todo esto se vuelve un círculo vicioso donde cada vez que buscan salir, pierden la razón y regresan al lugar donde comenzaron. Obra basada en una historia de Italo Calvino y en la película Las Salas del Deseo de Wim Wenders. Y esta obra es un ejercicio teatral creado en un laboratorio de actuación. Ahora bien, nuestra puesta en escena se encuentra bajo las influencias de tendencias actuales en la teatralidad. Integra un espacio oscuro, arte sonoro, un mínimo de escenografía, imágenes caóticas ejecutadas por un VJ, danza contemporánea, contrastes en estilos y técnicas de actuación, utilizando colores en el vestuario con una perspectiva psicológica de cada personaje. Todos estos elementos convergen en una obra que pretende provocar en el espectador desesperación y ansiedad, utilizando como inspiración el arte visual del grupo de música alternativo The Residents. Una vez encontrados todos estos elementos y la estilística de la puesta en escena, empecé a trabajar con una metodología para llevar a cabo la producción. Entonces visité 3 conceptos de dirección. Estas imágenes que estamos viendo es un poco de la inspiración del arte que utilizamos para ser aplicada en nuestra puesta en escena. Los conceptos de dirección que visité fue dirección general, la cual es aquella actividad que se encarga de todo lo relacionado a los objetivos del proyecto, es decir, seleccionar al público al que va dirigido, los recursos humanos, financieros, la publicidad, la producción, distribución y promoción del espectáculo. Este director general puede o no ser director de escena.
el cual se encarga de unificar los elementos de la puesta en escena para dar un discurso congruente en una historia y un equilibrio de los elementos, los movimientos de masa dentro del marco escénico, así como también armonizar los colores de iluminación, escenografía, vestuario, entre otros. Aquí me apoyé de autores como Fernando Wagner, Edgar Ceballos, Confield y el diccionario de Patrice Pavis. Y por último, la dirección de actores se va a encargar específicamente de crear personajes, según las características específicas de cada actor, el tiempo de producción y la idea general del proyecto. En este proceso se decidió trabajar con diferentes técnicas. Fue una mezcla de todo lo visto en los 4 años de la licenciatura, y que tienen que ver con teorías de Stanislavski, Meyerhold, Grotowski. Además, realicé un diagrama donde menciono los productores, el cual hay productor ejecutivo, productor financiero. El director de escena se encargará de trabajar con los diseñadores y realizadores y el director de actores con los actores. En la asignatura de Dirección 2 se establecieron diferentes requisitos de la puesta en escena. Presentar un proyecto que contenga objetivos específicos, estética escénica seleccionada, seleccionar la música, diseño de iluminación y de los demás elementos, un concepto escenográfico bien definido, un método para trabajar con actores, definición de público específico, plan de gestión de espacios, producción y realización de la puesta en escena. Este proceso, como mencioné, inicia como un proceso académico en la materia de dirección escénica de 4º año, el cual se refiere a generar un espectáculo con el objetivo de aprender técnicas de montaje, en este caso específico de dirección. El público al que va dirigido es una población académica, por lo que para recaudar el equipo, expuse el proyecto en la materia de dirección antes mencionada. De esta clase se integraron parte del elenco, Idalia López, Hilda Martínez, Laura Camacho, quedando esta última como asistente general en el proceso académico. Aida me recomendó que para que la experiencia de la dirección escénica fuera más interesante, tuviera una variedad de perfiles y escuelas en el talento, por lo que me di a la tarea de integrar 2 talentos como parte del elenco, no actores, Marber Pergar y Germán, estudiantes de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación y con nula experiencia en el teatro. Otro perfil que integré fueron personas con formación en las tablas y en los talleres, cursos y diplomados de teatro, en los cuales se encontraban Marco Antonio Ortiz Franchini, Jaime Omar García Alfaro, Deyanira Espitia. Por último, actores, estudiantes y egresados de la licenciatura. Aquí se encontró Carlos Bernal, Rubí Villanueva, Marcela Portillo, Jorge Luis Alejo y Yesenia Barajas. Uno de los objetivos era saber dirigir actores con diferentes escuelas y técnicas que se vieran uniformes y acordes a la idea totalizadora y general de la puesta en escena. En esta etapa de dirección utilicé técnicas y ejercicios vistos a lo largo de la carrera con materias como actuación, taller de montaje, técnicas vocales, estilística de actuación y dramaturgia escénica. Se realizaron diseños de vestuario, de personajes, trazos escénicos en papel y, por supuesto, un cronograma de actividades, el cual abarcaba actividades desde la etapa universitaria a la profesional. En la etapa universitaria se realizaron actividades de producción paralelas al diseño gráfico, los cuales realizaron el cartel y programas de mano. Laura Camacho, en la asistencia de dirección, generaba documentos para la gestión de espacios de ensayos y de presentación. Se realizaron reuniones por separados y específicas con cada equipo.
los diseñadores, los realizadores, el equipo de producción, así como el elenco. En las reuniones del elenco, a su vez, se separaron en diferentes etapas para analizar el texto, realizar ejercicios grupales para la concepción de la idea general y totalizadora del proyecto, entender la línea de creación. Se realizaron reuniones específicas con actores según necesidades de actuación, ya que había personas con nulo conocimiento en la interpretación escénica. Por lo tanto, había que aplicar ejercicios de dicción, presencia escénica, proyección. A diferencia de los que ya tenían, ya estaban en las tablas, ya tenían trayectoria en las tablas, en talleres, y donde teníamos que armonizar su construcción de dramaturgia corporal y sus ideas de creación de personaje con el demás equipo. Por otro lado, aquellas personas que ya tenían construida una forma de abordar los personajes, había que unificarlos. Ya en la etapa de presentación del proyecto a público universitario, tenía 3 objetivos: presentar el trabajo a la clase de dirección, presentar el proyecto para el proceso de titulación y recaudar encuestas dadas al público para poder mejorar o corregir aspectos generales para el proceso profesional. Se dieron cuestionarios a público asistente, en su mayoría estudiantes de la facultad, maestros, amigos y familiares, los cuales tenían que poner impresiones con el afán de que la dirección viera elementos que podría mejorar. De esos cuestionarios, el resultado fue trabajar sobre algunos personajes en la actuación, por lo que se le llamó a Ramsés Figueroa, egresado de esta universidad y de la Universidad Veracruzana, para corregir o potencializar algunas interpretaciones. Se corrigió la iluminación, la cual tenía que convivir con la luz de las proyecciones visuales ejecutadas por Héctor Daniel. Esta iluminación fue trabajada con el maestro José Ramón Segura Jauregui, donde parte fundamental era hacer convivir los visuales proyectados en tiempo real con la iluminación. Otro cambio importante fue que varios actores ya no siguieron para la etapa profesional, enfrentándonos al reto de buscar nuevo talento e integrarlo a lo construido, a lo ya construido, y realizar un proceso de creación más rápida que el resto del elenco. Ya en la etapa de la profesionalización, Laura Camacho se convirtió en la productora con la que realizamos varios proyectos para buscar financiamiento para poder pagarles a los creativos. Después de realizar varios proyectos, ya con la rúbrica del grupo Animar Video y Teatro, porque nos pedían las instituciones que experiencia, entonces utilizamos el nombre de este grupo, del cual actualmente soy presidenta. Obtuvimos 135,000 pesos del programa de conversiones para la producción artística de Michoacán, edición 2010, lo que nos permitió tener una gira atendiendo foros en la ciudad de Morelia, tales como CCU, Estela Inda, Bodega Alterna. En el interior del estado fuimos a Tlalpujagua, Pátzcuaro, Uruapan, Zamora y El Oro, Estado de México. Para público en general fueron estas funciones. Y en la gira nacional fue dirigida al público universitario, presentada en el Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara. En esta etapa nos apoyamos mucho del libro de Marisa de León y apuntes del Seminario de Producción Escénica convocado por la Secretaría de Cultura en el año 2007. Después de terminar la gira, empezamos con el desmontaje, ubicar la escenografía, vestuarios, realizar pagos a todas las personas involucradas. Asimismo, mandar agradecimientos a todas las personas que nos acompañaron en todo este proceso. Al apoyo académico, los maestros que nos apoyaron y nos acompañaron
en toda la licenciatura y en la producción de esta sistematización. Además, gracias a este proyecto académico, aprendí cómo realizar proyectos desde la dirección general, escénica, actoral y la gestión de recursos. En la redacción de proyectos he obtenido becas y estímulos en diferentes programas, tales como públicos específicos, de alas y raíces, coinversiones del programa y del programa de apoyo a las comunidades, entre otros. Además de la inclusión de herramientas tecnológicas en la puesta en escena. De esta manera, puse en práctica lo aprendido en trabajos posteriores como Toro, espectáculo donde el video es parte fundamental de la escena y que fue parte del Festival Internacional de Videomapping. La Flor de los Misterios, proyecto para niños llevado a comunidades del municipio de Tlalpujagua, entre otros. Foros alternativos del Estado. Y por último, el Cucurrito, puesta en escena en la que el video y el teatro confluyen, ganando el premio del jurado en el concurso convocado por Teatro UNAM y la Cátedra Ignan Bergman, así como colaboraciones para lograr obras con las mismas herramientas, video y teatro, como fueron Reunión de Almas para representar a Michoacán en el Festival de Vida y Muerte Parque Xcaret, la obra de teatro Frida Kahlo, una mujer enamorada, de SH Producciones, dirigida por José Luis Pineda, la cual tuvo una gira internacional, la Quinchecua, que fue un trabajo presentado en el Palacio Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de México, entre otros. Y bueno, después de más de 11 años de que este proyecto inició, agradezco a todas las personas que nos acompañaron, a mi generación, y bueno, a todos los colegas del gremio teatral de Michoacán. Agradezco mucho a Ivette Sandoval, que fue mi asesora, y a cada una de las dependencias educativas y de gobierno que abrieron la puerta a este proyecto: la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Guadalajara, Secretaría de Cultura de Michoacán, municipio de Tlalpujagua y Zamora. Y por supuesto agradezco a todo el equipo del Motel de los Destinos Cruzados, Laura Camacho, a todo el elenco de producción, Hilda Martínez, Fabricio en el elenco, Yesenia Baraja, y por supuesto agradezco mucho que me acompañara Héctor Daniel, quien es parte del grupo Animart Video y Teatro. Y bueno, básicamente esta es este es nuestro trabajo, este es nuestro proyecto, y bueno, se los presentamos. Muy bien. Excelente, muy interesante tu presentación. Yo tengo algunas preguntas en relación al proceso, ¿no? A esto que nos has presentado sobre el Motel de los Destinos Cruzados, y algunas otras en relación al proceso de la sistematización, ¿no? Que fue finalmente lo que tú presentaste en tu defensa de la tesis. En general, pues me parece muy ilustrativo, ¿no? Este video registro que nos has compartido nos permite como ver efectivamente elementos que luego cuando es nada más expositivo pues se pierde, ¿no? Como la estética, como los elementos visuales, ¿no? El trabajo escénico específico, ¿verdad? Pero bueno, como entrando en las preguntas que a mí me surgieron a lo largo de tu exposición, es un poco, podría decirse que después de toda la experiencia que tuviste con este montaje, tú llegas a un punto en el que afirmas que la profesionalización en el teatro implica el integrar un equipo de trabajo donde haya un especialista para cada una de las áreas del trabajo en el proceso creativo, más o menos, porque yo veía como este esquema que hiciste y había como una suerte de equipo de dirección que, ¿no? Se perfilaba hacia cada uno de los ámbitos del espectáculo, ¿no? El trabajo con los actores, el trabajo de escena, el trabajo más bien como plástico, visual, el tema de producción, ¿no? De la realización material de todo ello. Y entonces mi reflexión es como,
Entonces, profesionalizarse implica que tú puedas integrar un equipo de trabajo de especialistas y que cada un especialista se aboque, ¿no?, a la parte que le compete del espectáculo, de la puesta en escena, del trabajo escénico que se esté haciendo. Ese sería un rasgo de la profesionalización. Pues yo creo que no hay que perder de vista siempre el contexto en el que nos encontramos. Ajá, o sea, es decir, lo ideal efectivamente es que actúen actores, ¿no? Que dirijan, pues, directores, que produzcan productores, que tú tengas, de hecho, en la sistematización, digo que el director general puede ser el director de escena y puede ser el director de actores, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta el contexto en el que nos encontramos. Es decir, si nosotros nos vamos a trabajar a la Ciudad de México, donde hay una industria o hay, nos vamos, por ejemplo, a Querétaro, ¿no?, donde hay mucho teatro, hay mucha producción, la venta de boletos allá son 300, 500 pesos, ¿no? Y todo el tiempo se está produciendo teatro. Entonces sí hay que tomar en cuenta que todos, o sea, que te facilita la vida producir de manera como rápida, ¿no? Espectáculos, y bueno, si tienes todo este equipo que te va a apoyar, está bien. Ahora, si vivimos en una ciudad de Morelia, si vivimos en una comunidad, en un municipio donde no hay toda esta industria, todos estos elementos, hay que asirnos de las herramientas que tenemos, ¿no? Es decir, ¿qué es profesional? En algún momento a los artistas nos da miedo decir palabras, profesión, talento, en fin, ¿no? Si partimos profesional desde su palabra, que es profesar, ¿no? Un artista profesional podría ser aquella persona que en algún momento la universidad, ¿no? O el lugar en donde está le permite, después de adquirir conocimiento, organizar, experimentar, explorar. Dicen que el arte efectivamente pues no es un proceso científico, no es ciencia. Sin embargo, en la universidad nos permiten explorar cada uno de estos elementos, experimentar con todos estos elementos. Para la hora de nosotros ofrecer un producto escénico, esté construido con todos estos elementos, con conocimiento. Efectivamente, hay muchos artistas que deciden romper con todas las reglas y dicen, todo esto para mi creación no me sirve, ¿no? Entonces, yo creo que el ser profesional, el ser artista, va a depender del contexto en el que te encuentres, pero definitivamente sí tienes que tener como este conocimiento, esta causa de los elementos que vas a usar para poder presentar un producto donde el objetivo siempre sea tener a nuestro espectador atento a nuestra ficción, ¿no? Entonces, no sé si por ahí contesté un poquito la pregunta de qué podría implicar ser profesional o no, qué elementos puedes usar o no. Es decir, tenemos herramientas y de esas herramientas las tomamos de acuerdo al contexto y de acuerdo al objetivo del proyecto. No, sin duda creo que está respondido y creo que es interesantísimo el enfoque que das, porque sí, me parece que cuando apuntas hacia que el equipo de trabajo que se integra en un proyecto puede estar tan completo o puede estar integrado por tantos elementos como las condiciones de los modos de producción lo permitan, ¿no? O sea, que sí hay una subordinación de este elemento al contexto de producción. Sin embargo, lo profesional no estriba en que tengas un súper equipo de especialistas a tu cargo, ¿no? Sino estriba en ese procesar un conocimiento, ¿no?, que te permita experimentar, indagar, investigar, innovar, y sobre todo esto último que dices, ¿no? O sea, profesional es aquel que cumple sus objetivos,
¿no? Haga lo que tenga que hacer, pero cumple sus objetivos, ¿no? Eso me parece muy interesante porque creo que entonces sí ya podemos hablar desde nuestro contexto, ¿no? Desde lo que somos. Muchas veces, bueno, no sé si es tu caso, pero cuando yo cursé por la carrera, pues se ponían enfrente una serie de modelos y de creadores y de directores, ¿no? Que estaban trabajando en condiciones, en circunstancias totalmente ajenas de la que yo provenía y a la que yo visualizaba que pudiera ir, ¿no? Y entonces, claro, pues siempre existe, en ese comparativo, pues uno siempre sale perdiendo, ¿no? Entonces tu trabajo, tu experiencia, lo que tú puedes hacer, parece aminorado porque no tienes ese, pero el problema no es que tú no tengas talento o tú no puedas hacerlo, sino que tus condiciones, ¿no? Son totalmente diferentes a las condiciones del de enfrente, ¿no? Entonces, ese factor del contexto, de la circunstancia en la que se está produciendo teatro, se ha reflexionado poco, ¿no? Y es indudablemente lo más importante porque encuadra nuestra práctica, ¿no? Eso me gusta, sobre todo para los chicos que están ahora, ¿no? Hay una cosa que como que tengo en particular, que es, antes de entrar a la universidad, yo estuve en las tablas como un tema de 7 años, 5 años haciendo teatro. Después entro a la universidad y después egreso. ¿Esto qué es lo que me permite? Me permite saber que si bien afuera generé una experiencia en diferentes escenarios, diferentes formas de construir mis personajes, de producir, de generar proyectos. Cuando voy a la academia, que todas estas cosas que experimenté se ordena el conocimiento. Digo, esta cosa que hice viene de acá, de esta línea de creación, no sé, Grotowski, ¿no? O esta línea de creación viene acá de, no sé, la fierecilla domada ¿de quién es la fierecilla domada? Bueno, o sea, como que llego a la academia y entonces tenemos se ordena el conocimiento y aparte me dan diferentes herramientas para seguir creando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando salgo, ya todo, o sea, antes de eso ya había hecho un proyecto, ¿no? Pero de repente yo llegaba así como a lugares y era de qué escuela vienes, tal, ¿quién sustenta lo que tú estás diciendo aquí, ¿no? ¿Quién lo sustenta? Entonces, sí, lo que es importante saber es que cuando eres profesional o que ya egresaste o tal, también tienes obligaciones tales como, bueno, pues ahora sí que en algún momento dirían ser adulto, ¿no? Pues registrarte ante o no. Sin embargo, entre más completos tengas todos estos sistemas de convivir, de vender o de presentar, o sea, de mostrar tu obra, entre más tengas todos estos documentos y tengas este tema de ver el público al que va dirigido, con qué elementos cuentas, cuál es tu contexto, va a ser mucho más fácil y más fluido y vas a tener, no sé, puede ser mejores resultados que si lo haces desde el otro lado. Sí, yo creo que hay digamos, en este tema, es un tema que aparece en varios debates, ¿no? El tema de la profesionalización y la diferencia o en qué estriba el valor agregado, la diferencia, el tener una práctica asidua, profunda, importante en las tablas, ¿no? Como le decimos, ¿no? A través de una carrera más bien que va de lo amateur a lo profesional, a cursar una licenciatura, ¿no? O sea, esa es la gran pregunta. O sea, ¿para qué me sirve estudiar,
formarme en temas de investigación, en teoría, en historia, ¿no? En filosofía. ¿Para qué me sirven los cursos técnicos de actuación, ¿no? Si ya me subo al escenario y esa experiencia va a ser mucho más intensa e interesante, ¿no? Que pasar 5 años en una carrera. Esa es la gran pregunta, finalmente, ¿no? Yo creo que hay muchas maneras de responderla, ¿no? Y todas esas respuestas también están supeditadas, o como decía, subordinadas, ¿no? Al contexto en el que se produce la pregunta, ¿no? Y quién la produce, ¿no? Cada quien también tiene una, una experiencia diferente de la práctica. Yo, por ejemplo, en una de las charlas que tuvimos en este ciclo con Hassan Díaz, ¿no? Él decía que, pues que para él nunca fue, digamos, que nunca le interesó así directamente o de manera así muy focalizada el trabajo académico. Él decía, no, pues yo nunca me visualicé a mí mismo como integrándome a la academia, convirtiéndome en profesor, ¿no? Y entonces titularme o hacer una investigación lo asociaba yo con esa práctica, ¿no? Con ser académico o ser profesor. Y entonces, pues para mí titularme no era una prioridad porque yo quería escribir, quería actuar, quería dirigir, ¿no? Quería como integrarme así a la práctica escénica, ¿no? Al show business, ¿no? Y entonces, pues titularse era como algo asociado a lo académico. Dice, y ahora, ¿no? Después de mucho tiempo que por la vida te pone en otros carriles, en otros terrenos, pues sí, necesité titularme y me doy cuenta de la importancia que tiene para mi propia creación desarrollar una investigación, ¿no? O sea, desarrollar herramientas, habilidades, tener esa experiencia de lo que es investigar, sistematizar un conocimiento, independientemente de mi formación académica. O sea, para mi trabajo creativo, para mi trabajo como dramaturgo, ha sido muy relevante lo que he obtenido con mi tesis. Entonces, pues ahí hay otra respuesta, ¿no? O sea, de hecho, perdón que te interrumpa, hay otra palabra la cual de repente es tabú y da miedo decir, que es el talento, ¿no? Yo el talento lo asocio, como una vez me dijeron, con la facilidad de hacer una cosa, ¿no? Entonces hay personas con la facilidad de actuar, hay personas con la facilidad de escribir, hay personas con la facilidad de dirigir, de producir, de hacer escenografía, en fin, ¿no? Ahora, ya que tienes la facilidad para hacerlo, si tú te metes a cursos, talleres, universidad, va a ser mucho mejor. O sea, es el caso, por ejemplo, de Manuel Barragán. O sea, Manuel Barragán fue mi compañero en la licenciatura y él siempre escribía. Todo el tiempo se la pasaba escribiendo, ¿no? Ahora, cuando egresa de la licenciatura, se mete a cursos, talleres, o sea, no sé si tiene especialización en el tema, pero cursos, talleres, y eso qué es lo que hace. O sea, ahorita ves su dramaturgia y es una dramaturgia con todo, con muchos hilos, ¿no? Decía Jaime Chabó, con el que estuve también como 2 años en un proceso de dramaturgia. Yo no escribía nada, yo así, cero talento en escribir, ¿no? Todavía por ahí, que si el acento, que si no, o sea, mal, así mal. Entonces, sin embargo, trabajar en una academia, ir a un curso, estudiar el asunto, te va a dar herramientas para poder hacerlo o no. Y bueno, en este caso, pues yo he podido escribir 2, 3 obras, ¿no? He podido generar proyectos, como lo menciono acá, y al mismo tiempo también he sabido, he agarrado las herramientas académicas cuando estoy en un trabajo como más industrial, ¿no? Que tiene que ser la cosa rápida, entonces no tienes este proceso de 5, 3 meses, 4 meses, ¿no? O sea, es como rápido, lo tienes que hacer y vas a tu cajita de herramientas que te da la universidad, que te da la academia, que te da la investigación, sacas esa herramienta y dices, con esto es con lo que voy a hacer este trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la titulación o de sistematizar muchas veces te hace recordar e ir a esa obra, a esa cosa que hiciste y pensar, repensar, ¿por qué hiciste eso? ¿De dónde viene? ¿En dónde está? ¿Cómo es? ¿De dónde viene? ¿En dónde está? ¿Y hacia dónde fue? ¿O hacia dónde va? ¿No?
Exactamente, ¿no? Ya aparece también Stanislavski. No, pues muy bien. Otra cosa que yo observé en tu exposición, ¿no? A lo largo, que digamos, entiendo que son los resultados de tu experiencia artística en torno al montaje del Motel de los Destinos Cruzados, era que en algún momento tú recuperaste un consejo, como una recomendación que te hizo la maestra Aida Andrade en relación a que para que fuera mucho más interesante en términos escénicos, incluyeras una variedad de perfiles y tendencias actorales, ¿no? Y entonces ahí fue donde tú integraste a tu equipo creativo, eh, a tus propios compañeros, ¿no? De sección, del grado académico en el que estabas, a otros que no eran actores y a otros que venían de fuera de la escuela, ¿no? Que no estaban en la formación académica, sino que más bien su trabajo artístico lo habían desarrollado en la práctica, a través de talleres, etcétera, ¿no? Y entonces tenías ahí como un elenco super variopinto ahí que tenía diferentes, Sí. provenía de diferentes ámbitos del teatro y tenía pues diferentes maneras de enfrentar el hecho escénico, ¿no? Pero aún así, tú señalaste que te tuviste, o sea, hubo una etapa en la que tuviste que armonizar, ¿no? Y construir un lenguaje unificado con los actores, ¿no? Entonces, mi pregunta es, eh, digamos, si por un lado estás tú tomando, digamos, estás integrando un equipo que tiene diferentes orígenes y diferentes formaciones, referentes y enfrenta de manera diferente el trabajo actoral, pero por otro lado te sientes obligado, o sea, digamos, el proceso te llevó a que de todos modos hicieras taller para construir un lenguaje común para tu puesta en escena. Entonces, ya no sé, como que me parece ahí que hay una contradicción, ¿no? No era el propósito de invitar a alguien que viniera que no fuera de la escuela, sino que viniera de otro lado, justo para que se integrara con eso que él trae y no tratar de que ahora y ahora creamos, o no sé si me explico, ¿por dónde va mi pregunta? Sí, el tema de trabajar con talentos que vienen de diferente escuela, de diferentes como lugares, ¿no? En la vida profesional así te encuentras, ¿no? O sea, de repente tú haces una película, haces un producto, el que sea, y te vas a encontrar que viene, o sea, personas que son bien chingones porque tienen 20 años dedicándose a eso, y tenemos a una persona súper académica que necesita un proceso de muchos meses para poder crear o generar, ¿no? Porque, bueno, porque en algún momento, pues, su cerebro está en este tema de que acaba de salir de la universidad con procesos largos, ¿no? Entonces, en lo que aterrice y así. El caso es que en un curso de dirección lo que nos decía nuestro maestro es que teníamos que decirle a todo el equipo, convencerlos, o bueno, de que todos trabajáramos con el objetivo de la puesta en escena, con la estética específica, ¿no? En este caso, pues la obra es un poquito arte sonoro y poca iluminación y tal, ¿no? Entonces, llega, por ejemplo, Franchini, Jaime Omar, que eran las personas, en este caso, con más experiencia. Entonces, cuando estamos organizando el asunto, bueno, les estoy explicando, les estoy diciendo de qué va, cómo va el texto. Jaime Omar dice, no, creo que esta obra no es para mí, ¿no? O sea, no le entiendo, o no sé si no le entiende, pero esta obra no es para mí, ¿no? Por gusto, por estética, por lo que quieras, ¿no? Y se va. Se queda Franchini y se queda Carlos Bernal, que bueno, también eran egresados. ¿Qué es lo que pasa con Franchini y Carlos Bernal? De repente traen una forma de hacer, ¿no? Esta cuestión de así es como se hace, así es como lo hago, así es como lo he aprendido, ¿no? Y el entrar en este tema, en este sistema, híjole, hay resistencias, ¿no? Con Aida, por ejemplo, veíamos los perfiles y que en algún curso de desarrollo gerencial y de docencia, bueno, de pedagogía,
vimos que siempre vas a tener grupos con diferentes objetivos, ¿no? Aquellos objetivos que van para ganar dinero, aquellos objetivos que van por la experiencia, aquellas personas que van por la academia, porque son amigos, porque, en fin, ¿no? Entonces, todos estos objetivos, ¿no? Hay que unificarlos en el objetivo que es la puesta en escena. Como fue un proceso académico, yo tenía que saber hablar y conducir a los actores a este proceso, ¿no? O sea, a que no se vieran las actuaciones disparadas, a que si surgían problemas por este tema de los egos, de la experiencia, de la inexperiencia, ¿no? O sea, trabajaran en el objetivo de la puesta en escena. Este proceso empezó en la clase de dirección escénica. Los maestros me decían, porque esta obra, bueno, la utilicé para diferentes materias, bueno, hasta la titulación, en el seminario de titulación me decían que era mucha gente. Dicen, Sandra, es mucha gente, es una apuesta muy grande, muy larga, te vas a meter en 1001 problemas, ¿qué onda, no? O sea, ¿segura, no? Y yo, pues sí, o sea, quiero, o sea, sí, me gusta la obra, ¿no? Y quiero hacerlo. Aparte, siempre me gustaron como los elencos grandes, ¿no? Así, trabajar con mucha gente, mucha gente. Entonces yo decía, sí, sí quiero. Entonces dice Aida, bueno, pues entonces, si tú vas a querer trabajar con mucha gente, necesitas saber trabajar con la gente, con diferentes perfiles. Entonces, básicamente, durante el cuarto año, digamos que uno de los objetivos fue saber, le digo, no es manipular, ¿no? Es saber conducir a tu talento, enamorarlos, porque de verdad, o sea, de verdad, cuando Aida nos contaba, ¿no? Es que de repente te vas a encontrar al vacacionista, ¿no? O hay un perfil que es el director o es el maestro, este perfil que siempre vas a ver más que el director o más que el maestro, ¿no? Va a haber aquellas personas que tienen el perfil como de alumnos que van a estar atentos, tal, ¿no? Y bueno, va a haber todos estos perfiles y dice Aida, no como tal existe un manual para saber cómo trabajar con estas personas. Sin embargo, si nos hacemos, por ejemplo, de comunicación organizacional, de psicología, de diferentes cosas, podemos conducir al talento a que logre el objetivo. En este caso, en la materia de dirección era uno de los objetivos. Por eso en la sistematización se llama de un proceso académico a lo profesional, porque en los procesos académicos se vale experimentar. Yo siempre digo que en la universidad uno puede construir, destruir, meter, sacar, probar, hacer pruebas de todo para después, ya cuando salgas y le cobres a la gente porque te vio, ¿no? Ya no es como, bueno, muchas personas lo pueden hacer, ¿no? Sin embargo, yo considero que en la universidad puedes experimentar, ¿no? Y en este caso, pues yo experimenté con actores. ¿No? Sí, a lo mejor no se oye como políticamente correcto, pero finalmente eso es lo que hacemos, ¿no? Me parece bien interesante. Y bueno, un poco lo estabas apuntalando al final, ¿no? O sea, también como en la etapa profesional aparece la necesidad del financiamiento, dices, ¿no? O sea, esta es otra cosa que también me parece que es un rasgo distintivo, ¿no? De lo que va a diferenciar un trabajo de carácter académico, ¿no? Universitario, escolar, a un trabajo profesional. Sin duda tienes que entrar en el poco animoso terreno de las finanzas, ¿no? Y de hacerte cargo, ¿no? de la nómina de todos los integrantes del equipo, porque finalmente todos están ahí, porque es una actividad también profesional para ellos, ¿no? O sea, ellos pretenden resolver, digamos, toda la parte económica de su vida a través de la actividad de teatro, ¿no? O sea, si hay un momento en que tenemos que dejar de lado
el amateurismo, ¿no? El amor al arte para convertirlo en una práctica profesional, porque de lo contrario nunca la podríamos hacer, ¿no? Profesionalmente. De hecho, yo justo tomé este tema por estos debates, ¿no? O sea, compañeros amigos que no estaban en la academia y amigos que estaban en la academia, entonces siempre era así como lo universitario, lo profesional, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? O sea, siempre este debate. Entonces, me acuerdo que una vez la Secretaría de Cultura, nosotros estábamos en tercer año, no, en segundo me parece, y montamos la obra La importancia de llamarse Ernesto. Entonces, está la muestra estatal y nosotros entramos con Ernesto. Nos pagaron, porque aparte teníamos aquí a Alejandro Sosa, Héctor Daniel entró también ahí al proyecto, entonces que teníamos que el cartel, que teníamos que, no sé, el tráiler, la foto, así como todo un diseño muy bonito, ¿no? Y creo que nos había quedado bonita la puesta en escena. Entonces, como en segundo año de la universidad, nosotros dijimos, sí, este es un trabajo bien chingón, ¿no? Ya sabes. Entonces dijimos, y lo metimos a la muestra estatal. Nos pagaron, creo. No sé si fue el primer año que no nos pagaron. El caso es que a partir de ese momento, no sé si fue antes o en la obra o después, o sea, como por ahí tengo el recuerdo, que la universidad dijo la Secretaría de Cultura, es que ellos son alumnos, es un proceso académico, perdón. O sea, no son profesionales, no les puedes pagar lo mismo que yo que estoy en este tema y que no sé qué, es más, ni siquiera creo que les puedes pagar, ¿no? O sea, porque es un proceso académico. Entonces hubo este debate que no sé qué tal, y total que después, te digo que no me acuerdo si fue antes, en medio, después, porque fueron así, estaba todavía en la universidad, es que la Secretaría de Cultura abre como la sección universitaria, ¿no? O sea, puestas en escena profesionales, ¿no? O sea, así tal, y procesos académicos, ¿no? Así como, entonces, en el proceso académico, en las puestas universitarias, puedes participar, pero no te pueden, bueno, en aquella época, ahorita la verdad no sé cómo pero en aquella época sí, los procesos académicos o sea, no recibían nómina, ¿no? O sea, no recibían un pago, porque era un proceso académico. Entonces, durante mucho tiempo estuvo esa situación. Justamente, ¿cuándo te conviertes en profesional, no? Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, de repente era académica profesional, porque si ya tenía como 10 años en las tablas y el tema es como que la experiencia, pues ya era profesional, pero hacía procesos académicos en una universidad, ¿no? Entonces, estos procesos académicos de la universidad, de la experimentación, nuevamente voy al tema de los seminarios. Hay productos que salen de seminarios y talleres, como el caso, por ejemplo, nuevamente de dramaturgia con Jaime Chabó, 2 años, hacíamos ejercicios, hacemos improvisaciones de dramaturgia, pero nunca fueron una obra terminada, fueron ejercicios, fueron experimentos, fueron experiencias. Después de eso, había que sacarla de este proceso académico, ¿no? O de investigación, o taller, o diploma, o sacarlo, y entonces empezar a trabajarlo ya para o publicarlo, o presentarlo, o montarlo, ¿no? Pero a mí sí me queda clarísimo que un proceso académico es para experimentar, para explorar, ¿no? Y a veces te sale bien bonito, ¿no? O sea, así como que a veces eres el alumno así de qué bonito trabajo, ¿no? Y a veces no. O sea, y yo creo que para eso es el tema del universitario, y ya luego el no profesional, entonces ya dices, ya no estoy como experimentando, ¿no? Ya sé qué onda. Aunque también está la línea de la experimentación. Con Héctor luego hacemos cosas, nos gusta mucho lo abstracto, ¿no? Entonces decimos de broma,
pues tú pone ahí género experimental, ¿no? Porque no está ni en la comedia, ni en la tragedia, ni en tal, ¿no? Así pone experimental, ¿no? Y ya con este mote, pues entra en ese lado, ¿no? O sea, en esa canasta de huevos, ¿no? Lo experimental, lo académico, lo profesional, ¿no? Lo universitario. Sí, a lo mejor sería como las herramientas con las que estás experimentando, ¿no? La diferencia. Es decir, el impulso de experimentación, indagación, investigación, innovación está en la formación y está en el ámbito profesional. Pero probablemente cuando estás estudiando, todavía no tienes como todo el constructo teórico, conceptual, técnico, ¿no? Que te permite profundizar en esa experimentación, porque apenas estás obteniendo las herramientas, ¿no? Mientras que cuando, idealmente, ¿no? Cuando ya eres un profesional, ya tienes todo ese bagaje, ¿no? Todo ese cúmulo de herramientas técnico-teóricos, artísticas, que te permiten ir más lejos en la experimentación o en la innovación, ¿no? Como que yo creo que es una cosa como de grado, ¿no? Pero qué interesante esta anécdota que cuentas sobre la importancia de llamarse Ernesto, ¿no? Y ese cisma que hubo en la muestra estatal de teatro, ¿no? De dividir entre profesionales y estudiantes, ¿no? Y que a fin de cuentas se volvió un problema de recurso, ¿no? De dinero. Qué Claro. interesante. Oye, bueno, avanzando un poco en las preguntas y más bien orientándome hacia la parte metodológica, una cosa que me sorprendió muchísimo es que yo entiendo que el proceso de esta obra fue larguísimo, o sea, empezó en el segundo año de la carrera No, y en el cuarto año, ok, yo no sé por qué registré que en el segundo año, sí, y se alargó como varios años después de que tú ya habías egresado de la escuela, ¿no? Entiendo que fue como un proceso de años, o sea, no fue un proceso cortito. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, como de qué herramientas, de qué recursos echaste mano para registrar todo el proceso creativo que llevaste a lo largo de las distintas etapas del proyecto, porque entiendo que la sistematización pues fue como ya aglutinar, ¿no? Toda esa experiencia en un documento y presentar ese documento como la tesis, ¿no? El documento que defiendes en la titulación. Pero entonces, ¿cómo hiciste para registrar a lo largo de todo ese tiempo la experiencia, ¿no? Y que cuando llegaste a decir, bueno, ya esta es la versión final, no hubieras olvidado lo que pasó en el 2010, ¿no? O sea, hace 11 años. Entonces, eso me pareció interesante. ¿Cuáles fueron tus herramientas? ¿Una bitácora? ¿Llevabas un diario? ¿Todo fue apoyado con el video? ¿O tienes una memoria prodigiosa? ¿O qué? no, fíjate que en realidad todo el proceso lo generé como en 3, 4 años. O sea, esto que tienes del segundo año es porque el segundo año conocí la obra. Justo o montábamos la importancia de llamarse Ernesto o montábamos el motel. Entonces, pues ya ahí en la votación ganó la importancia de llamarse Ernesto. Y pues yo me quedé, o sea, cuando en cuarto año me viene esta imagen, ¿no? De ansiedad, recordé esta obra y dije, bueno, vamos a echarle una ojeada a ver qué tal, y pues que sí, ¿no? Que quedó ahí en la imagen que tenía, en la sensación que tenía. Entonces, cuarto año, evidentemente, la hice en la materia de dirección. Evidentemente, como ya había tenido la experiencia de sentencia de muerte, un proyecto de coinversiones, ahí me pidieron pues un informe, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que implicaba el informe? Bueno, pues que la foto, que todos los documentos, o sea, todo lo que pasara con el proceso lo tenía que registrar para después entregar el resultado, ¿no? Entonces, ya con este conocimiento, pues tenía mi libreta de dirección, ¿no? Académica, ¿no? Y pues realicé una carpeta donde metía toda la información del motel, toda, ¿no? Desde el video, fotos, documentos, todo lo que sucedía, hice mi carpeta y entonces ahí lo metí. Entonces, primero fue el año de montaje y producción, que fue en cuarto año, perdón. Después fue un año para hacer proyectos con Laura Camacho. Y en el tercer año o sea, 2 años después de haber egresado, fue que tuvimos la gira, fue que tuvimos
¿cómo se llama? Los pagos, tal. Al cuarto año, no, al tercer año de haber egresado de la licenciatura es que me pongo a hacer toda la sistematización, o sea, qué pasó primero, qué pasó después, tal. Después de esta temporada, en el 3 años, porque yo quería titularme antes de los 3 años porque la universidad da una beca o algo así de intercambio, pero tiene que ser antes de 3 años, entonces yo quería postular para eso. Ahí fue, entonces todo esto en el cuarto año fue donde yo con mi carpeta de producción y con todos los elementos, pues fue que lo vacié en el documento de la sistematización. Ahora, de esos 4 años a la actualidad, todos los procesos, la mayoría fueron de papeleos, ¿no? O sea, se va mi asesora, Aida, deja de dar clases ahí, tengo que cambiar de asesor, cambio de asesor y mi asesor tiene un problema personal, entonces me decían que cambiara de asesor, digo no. Hay un revisor más de ya la sistematización porque que tenía que errores de redacción, sintaxis, porque nosotros pues nos dieron un taller de seminario, un seminario de titulación, era una materia optativa de titulación. Entonces tomé la materia de titulación y en cuarto año pues ahí también justo dije, lo que pasa es que yo no quería que me pasara lo que me pasó, dije, saliendo me voy a titular, ¿no? Así ya, pues no. Entonces, justo por eso es que en la materia de titulación, con la materia de dirección, con el motel de los destinos, pues empezó todo este proceso. Entonces, ya después de eso, al cuarto año, o sea, a los 3 años que había salido, pues que cámbiate de asesor, papeles, no sé qué. Entonces, como que me enojé, me enojé con o sea, ya se me había pasado la beca, ya mis asesores, pues como que de plano se iban, se quedaban, todo el papeleo, yo dije, o sea, ya. 2, 3 años después, vi a mi asesor y le dije, oye, vamos a terminar esto, ¿qué te parece? Porque mucha gente me decía, pues cambia de proyecto. Y yo, no, ya está terminado, ¿no? Así ya está, ya lo único que falta es esto, ¿no? Entonces, pues ya después de ahí, pues fue todo el proceso del papel, de la documentación. Una cosa que también tenemos que tomar en cuenta es que por cada trámite, por cada papel que te solicita la universidad, tienes que hacer otros 5 trámites, ¿no? O sea, uno tiene que tener, las personas que no les gusta la tramitología, yo le llamo así, ¿no? A las personas que no les gusta la tramitología se van a desesperar, tal. Pero si en algún momento tú ya te enfrentaste con esto de los trámites, de ir a instituciones, de sentarte, ¿no? De esperar, de ir por un documento a una oficina y que te lo sellen en otro y que entonces vayas a la otra ventanilla y que regreses a esta ventanilla, ¿no? O sea, eso hay que tener, o sea, hay que ir a titularte sabiendo que vas a pasar por este proceso. Y si te llevas un libro o vas con música o así, o tienes buena actitud, va a ser más fácil, ¿no? Porque si no, sí la vas a sufrir. Sí, fíjate que, bueno, a mí me parece, retomando un poco lo de mi pregunta, ¿no? De cómo registraste todo este proceso y hablas de este instrumento de la carpeta de producción, ¿no? En otras charlas, por ejemplo, con Yamel El Mosri, que ella también hizo un trabajo de sistematización de obra artística, ella hablaba de la bitácora de trabajo, ¿no? Porque también su proyecto, digamos, su participación dentro del proyecto fue de diferente naturaleza, ¿no? Entonces, a mí me parecen muy interesantes estos instrumentos de registro porque
son vitales para la investigación, pues son los insumos, o sea, de ahí sacas toda la información, toda la experiencia, todos los materiales visuales, ¿no? Todos los documentos que son la evidencia, así, empírica, concreta, de aquello que estás poniendo ya con un carácter de reflexión, ¿no? Con un carácter más bien, digamos, en un tono más ensayístico, están apoyados en estos elementos de evidencia que además recogen una experiencia práctica, ¿no? Yo siempre he creído que es necesario que los jóvenes conozcan estos instrumentos, cómo se integra una carpeta de producción, cómo se desarrolla una bitácora de trabajo, qué se registra en una bitácora de trabajo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. A lo mejor hoy por hoy, a los que ya tenemos algún trote, podemos decir, ah, pues obvio, ¿no? No, pero no es obvio, o sea, no son instrumentos que se realicen o se integren o se conozcan per se, ¿no? Sino sí son herramientas para la investigación que deben con las que nos tenemos que familiarizar, ¿no? Entonces eso me parece interesante. Y otra cosa que habla sobre el tema de todo el tránsito burocrático, todos los trámites de carácter administrativo que tenemos que pasar en la Universidad Michoacana para arribar a la titulación, ¿no? Dices tú, no, bueno, es que es un periplo así complejísimo, ¿no? Y sí es cierto, o sea, yo estudié la carrera y luego la maestría y tuve la experiencia igual en las dos. Además también, pues en términos económicos es bastante elevado, ¿no? O sea, sí sale caro titularse en la Universidad Michoacana. Pero ya cuando hice el doctorado y me titulé en otra universidad, me di cuenta de que no tiene que ser así, o sea, porque en esta otra universidad donde yo estudié, ¿no? En la Universidad Autónoma Metropolitana, para nada es así. O sea, ahí es mucho más fluido, mucho más eficiente, hay todas las etapas del proceso de titulación, hay un acompañamiento mucho más amable, ¿no? Al estudiante para que conozcas el universo de la escuela. Los servicios que le otorga la universidad al estudiante pues son más, digamos, más directos, ¿no? No hay tanto aparato burocrático y que uno se puede extraviar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, no? Ahí también una iniciativa a nivel de consejo técnico, ¿no? Recogiendo estas experiencias, porque esto es una constante, ¿eh? Todos los estudiantes que han pasado por esta charla han hablado de eso, de lo complejo que es titularse, ¿no? Parece que todo el proceso está diseñado para que desistas, ¿no? Para que en algún momento, ay, no, ya no quiero. Y de hecho estábamos justo conversando esto porque, o sea, te mencionaba que casi de todas las generaciones son 2, 3, 4 personas. Y tú dices, pues sí, primero puede ser, o sea, en mi caso, afortunadamente ahorita ya la carrera ya tiene toda esta cuestión de escribir, de investigar, de ¿no? Cuando yo estaba en la carrera, pues nada más estaba el seminario la carrera optativa de titulación, ¿no? O sea, era un curso así, ¿no? Después, o sea, salíamos sin saber cómo escribir, ¿no? Porque no había como una materia que te dijera, pues, se investiga así, o sea, todos los procesos de investigación, pues, son de la prepa, ¿no? Y tú dices, pues, creo que casi se hace y tal. Y bueno, ya en esta materia de titulación, pues, ya más o menos nos dijeron como por dónde, ¿no? Entonces, primero está padrísimo que se haya integrado todo, o sea, todos estos cursos, todas estas materias, ¿no? Para acompañarte a la titulación. 2, hay becas, que de hecho me la dieron, una beca para titulación que es de 9,000 pesos, que más o menos en eso es en lo que sale la titulación. Ya con el título y ya con la cédula andará como entre 13, 15,000 pesos, ¿no? Entonces, está ese tema, ¿no? Generar o aplicar la beca o pues salir a trabajar o pedir un préstamo, no sé, con estos X, ¿no? O sea, hay que saber que titularse son 15,000 pesos, ¿no? Con las combis, con todos los gastos hormiga, ¿no? Y después de eso, ya una vez que tienes los 15,000 pesos, yo diría que entonces ahora sí empieces
todo este trámite, ¿no? De ir a oficinas, de buscar documentos, porque tienes que pagar 300, o sea, los 15,000 pesos no se dan así, ¿no? O sea, los 15,000 pesos es que pague este documento, que pague este otro documento, que pague este otro documento. Entonces se hace una suma de eso, pero sí tienes que ir teniendo como el dinero para entonces ir pagando cada trámite, pam, 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 y entonces ya que tienes todos los trámites, entonces ahora sí ya a preparar pues tu examen, ¿no? Entonces sí, desde antes, o sea, ya cuando vas a terminar, a lo mejor el último capítulo, ¿no? De la clase de titulaciones. Bueno, ahora vamos a empezar, ¿no? Con a todas las oficinas a las que tienes que ir. Claro, sí, no, de verdad, yo creo que sí hay todo un trabajo ahí por parte de la Secretaría Académica y la Secretaría Administrativa para revisar, ¿no? El flujo que tiene que pasar el estudiante y ver si en cada escuela es lo mismo, ¿no? O sea, seguramente habrá en otras facultades de nuestra propia universidad que tengan más aceitado ese proceso, también por el volumen de alumnos que tienen que atender, ¿no? Yo sí creo que muchos trámites están puestos solo para recaudar dinero, ¿no? Para la propia universidad. Y no, no me parece justo, pues, ¿no? Sí lo tengo que decir y ya, si me corrigen, por ahí alguien, alguna autoridad que vea este video me va a regañar, pero no, yo sí creo que... Es que justo, o sea, el trámite que de verdad me dio mucha risa es, tienes que pagar un documento de no adeudos de la biblioteca, o sea, tienes que pagar el documento de un documento que te den que no debes, ¿no? O sea, es así como de qué, como, o sea, ¿por qué te voy a pagar que no debo cuando o sea, ¿qué? Ese trámite de verdad yo fue así como de, no, bueno, o sea, que es Sí, como, te libero la credencial de la biblioteca, o sea, no sé, se me hizo así como de, ay, no, bueno, pero bueno. sí, y yo creo que eso pone en desventaja pues a un montón de personas que a lo mejor nosotros ahorita podemos pues medio hacer chocarrero este asunto, ¿no? Pero yo sí pienso en estudiantes que tienen pues dificultades de carácter económico, ¿no? Que donde toda la familia prácticamente está trabajando para que el chico o la chica estudie, ¿no? Estudiantes que también están trabajando para sustentar sus propios gastos de titulación, o sea, sí me parece que es algo que tiene que considerarse, ¿no? Yo no soy experta, ¿no? En función pública, pero sí creo que la universidad tiene que replantearse esa parte, me parece, ¿no? También sé, como tú lo has dicho aquí en varias ocasiones, hay muchos programas para incentivar y apoyar a los estudiantes para que se titulen, ¿no? Pero, sin embargo, no, o sea, hay muchos programas, muchos los reciben, pero no, pero todavía hay un grueso, una mayoría que no tiene ese apoyo y que sí se tiene que enfrentar a erogar esa cantidad, que no es poca cosa, menos cuando estás estudiando, toda la trayectoria que tiene que haber de por medio para que el estudiante, ¿no? Efectivamente pueda llegar al culmen, ¿no? Que es lo que nos interesa. Bueno, para ir cerrando, la última pregunta que tenía puesta era en relación al documento de sistematización, ¿no? Que es como lo que tú presentaste ya como ese documento que defiendes, que sustenta, que integra pues la tesis, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿hubo algún hilo reflexivo, digamos, que condujo la redacción de tu sistematización o únicamente te limitaste como a registrar las actividades y a exponerlas, a describirlas, las actividades de las distintas etapas de tu proceso creativo? Es decir, ¿cómo integraste ese documento de la sistematización? Mi hilo conductor fue la dirección. De repente, cuando empecé con el proceso, cuando quería titularme, quería como justamente abordar todos los elementos, la producción, la dirección, la gestión, ¿no? Pero pues ya sabes, tienes que acotar, ¿no? Entonces, Laura Camacho, con ella quedamos, bueno, escogimos, ¿no? Dice, yo la hago de la producción y mi hilo conductor iba a ser la dirección.
Entonces, con este hilo conductor de la dirección fue que generé todo el documento. Obviamente, ahí fue donde me di cuenta de que una cosa era el director general, otra cosa es el director de escena y otra cosa es el director de actores, ¿no? O sea, que son actividades totalmente específicas y con diferentes características y necesidades. Lo mencionaba, ¿no? El director general tiene que ver todo con el proyecto, dinero, producción, todo, ¿no? Así todo el director general. El director de escena tendrá que ver específicamente con la obra, ¿no? Y el director de actores con el proceso de creación de los actores, ¿no? Estos tres conceptos van a ir por toda la sistematización, van a estar apoyados con autores y bueno, ya en la etapa, porque hay una cosa que cuando eres director de actores o director de escena, dicen que te conviertes en papá, maestro, amigo, psicólogo, tal, ¿no? Si tú no abordas desde psicólogo, ¿no? Si tú olvidas este tema, a veces te va a costar un poquito más de trabajo. Entonces, en lo largo, ¿no? de este proceso, la dirección, tener conocimientos de comunicación organizacional, investigar un poquito como de la psicología, de la filosofía, de este tema, comunicación organizacional, todo eso me va a ayudar, ¿no? a terminar, hacer el proyecto y la sistematización. Ese es mi hilo conductor. Y ya en el proceso profesional, en ese capítulo, básicamente sí es describir como la gira, el recurso, ese sí es más descriptivo. En la introducción y en el proceso académico sí hay como más, más fuentes, ¿no? Sí hay más conceptos. Y ya en unos capítulos más adelante ya es más descriptivo, ¿no? Del proceso. Qué bien, qué interesante. Muy bien, pues yo creo que la verdad esta charla va a ser bien útil para muchos de los estudiantes y egresados también que están en este proceso, que tengan la oportunidad y se animen a verla. Porque creo que tu experiencia en este momento es muy nítida. También tiene que ver con que lo tienes bien fresquito, ¿no? Acabas de salir del orden. Sí. Y eso es interesante. A mí me parece muy interesante todos los ejemplos, la manera como nos has explicado y compartido tu experiencia. Sin duda, creo que este fue un montaje icónico, ¿no? Sí marcó, digo, los que lo vimos y ver, digamos, digamos, el alcance, la trascendencia, la materia, la calidad artística que se estaba logrando ahí, este poder de convocatoria que tuviste, ¿no? Para conjugar ese equipo de trabajo tan arduo. Yo creo que fue de las primeras actividades artísticas que salían de Bellas Artes, ¿no? Hacia o sea, extramuros y que además tuvo una penetración también en otro sector de la comunidad teatral que previamente no se había dado. Entonces, fue un montaje bien interesante en muchos sentidos, ¿no? Estuvo muy bien. Pues yo te felicito, qué bueno que ya por fin terminaste este proceso y ya la verdad es que se siente bien padre, ¿no? Porque como que se te relaja ahí el espíritu porque terminaste, culminaste y pues mucha suerte para todo lo que venga en términos profesionales y artísticos. Enhorabuena, Sandra, y te agradecemos que nos hayas compartido toda tu experiencia en estas charlas. Estamos haciendo estas transmisiones desde agosto de este año y pretendemos continuarlas. Ya hay una programación para el próximo ciclo escolar y creo que va a ser interesante lo que pueda venir. Y yo creo que sobre todo va a ser muy útil, como tú lo dijiste, o sea, cuando tú cursaste, pues había una materia optativa, ¿no? Que era un curso ahí de que medio te orientaba, medio te decía cómo, pero realmente a nosotros nos tocó abrir camino, ¿no? Resolver de manera casi en solitario nuestro proceso de titulación. Y las generaciones nuevas tienen un acompañamiento mucho más cercano, mucho más metódico, sistemático, pero yo creo que para ellos es muy bueno tener una imagen
de lo que viene, ¿no? O sea, ya cuando el proceso se llevó a cabo y el culmen y qué pasó después, ¿no? Es como el cuento de la Cenicienta. Ya cuando se casó con el príncipe, ¿qué vino después, no? Es decir, esa imagen la hemos ido construyendo a través de los testimonios, de los diferentes testimonios que se han recabado en este ciclo. Y por experiencia propia, pues ya en el aula, cuando los chicos han tenido la oportunidad de verlos, pues sí me dicen, ay, maestra, es que sí está padre, porque la verdad es que yo no sabía, yo no me lo imaginaba, ¿no? O luego ver, pues, que tienen los mismos, que ustedes se enfrentaron al mismo problema. Por ejemplo, esto que tú dices, es que yo no sabía escribir, ¿no? Sí, Los no, chicos así se sienten también así como de, pues es que no puedo ni hacer un trabajo, un reporte de lectura, ¿no? ¿Cómo voy a escribir una tesis? Bueno, pues todo mundo empezamos por ese tema y todo mundo lo enfrentamos de esta manera o de otra. Entonces, yo creo que todo eso es bien estimulante para los chavos y eso es lo que hemos estado buscando, a la par de, pues, de la reflexión sobre la investigación artística, ¿no? Y este carácter de cientificidad que aparentemente no tiene, ¿no? Porque si la vemos desde las reglas de la ciencia así convencional, ortodoxa, pues no, ¿no? Pero nuestro ámbito de conocimiento, nuestro ámbito epistemológico es de otra naturaleza y en esa perspectiva es que tenemos que abordarlo, ¿no? Entonces, pues todo ello ha sido bien interesante. Pues yo te agradezco muchísimo también personalmente por haber aceptado la invitación y por estar aquí, por superar conmigo todos los problemas técnicos. Y les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Les invitamos a que revisen las otras charlas que han sido igual de dinámicas y de interesantes como esta, que nos ayuden a compartir estos videos entre sus compañeros y otras personas de nuestra práctica teatral que puedan estar interesados en estos temas. Les agradecemos que sigan esta transmisión, los invitamos a que se suscriban al canal de la licenciatura, porque constantemente estamos alimentándolo con materiales y contenidos diversos producidos desde la licenciatura y que puedan encontrarlos interesantes. Pues muchas gracias, Sandra. No, al contrario, muchas gracias, gracias a todos. Espero que esta charla les sirva para un montón de cosas, ¿no? Y también, bueno, me gustaría despedirme con el tema de si tú encuentras como la facilidad o el talento o lo descubres, ¿no? ¿Cuál es tu talento? Agárrate de él, porque en el hacer teatro, pues tiene un montón de posibilidades: escribir, producir, dirigir, investigar, enseñar, ¿no? Y bueno, siempre para adelante y a tratar de pasar los obstáculos, ¿no? Con buena cara, con ánimo. Y pues muchas gracias, Bonari, muchas gracias a la academia, muchas gracias a la escuela, por abrir estos espacios tan necesarios y que ojalá existan más personas con un título profesional de la licenciatura en teatro. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima sesión. Adiós.